Saludos chicos, este es el video de cómo realizar la práctica final o el proyecto final del RA 8.1 del módulo 8, que es Medio Construido y Salud. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Classroom, a la nivelación. Luego nos vamos a trabajo de clase y vamos a buscar el RA 8.1 y la práctica final. Importante destacar que la entrega de la práctica final es en físico, o sea, es un trabajo formal, hojas de máquina o de papel bond, folder y grapado. El valor es de 10 puntos y es obligatorio para poder pasar la asignatura. Entonces, la estructura del trabajo es una portada, un resumen o introducción, objetivos, justificación y contexto, el desarrollo, o sea, la metodología, resultados, conclusión y los anexos. Entonces, en este trabajo nosotros vamos a hacer una inspección sanitaria a una casa. El trabajo original era a 2 viviendas y era en grupo, pero en este caso para nivelación solamente harán la inspección de una sola casa y lo harán de manera individual el trabajo. Entonces aquí vamos a encontrar el formulario de inspección sanitaria, vamos a encontrar la boleta censal, que eso es lo que vamos a llenar durante la inspección, y el prediseño de la práctica final. Entonces el prediseño no está modificable, usted lo tiene que descargar para poderlo modificar. Entonces aquí tenemos, ya yo abrí esta versión modificable online. Lo primero que tenemos aquí es la portada. La portada ya habíamos hablado antes de ella, simplemente es poner el tema en grande. En este caso vamos a poner el reporte de inspección sanitaria, el lugar, quién lo realizó y la fecha. Este trabajo no tiene presentación, así que por lo tanto deben hacer esta parte bien. Repito, nuevamente deben de poner reporte de inspección sanitaria, el lugar donde se hizo, dígase un apartamento, dígase la casa, etcétera, quién realizó el trabajo y el mes y el año en que lo realizó. Pueden utilizar ese mismo formato, hacerlo en blanco, pero estas palabras o este texto debe estar ahí, obligatorio. Luego vamos con la parte introductoria. En la parte introductoria vamos a tener un resumen. Como ya habíamos hablado en otros trabajos, un resumen simplemente es el contenido del trabajo, qué usted hizo, qué yo voy a encontrar dentro de ese trabajo. Entonces, ahí usted va a hablar sobre el objetivo, va a hablar sobre el lugar que usted hizo en la inspección, va a hablar de cómo hizo la inspección sanitaria, etcétera. Entonces va a ser un resumen de lo que yo voy a encontrar en el trabajo. Un ejemplo, el objetivo en esta inspección sanitaria se realizó por esta y aquella razón. Se hizo una investigación sobre el lugar, se fue a hacer la inspección sanitaria, se tomaron fotos, se llenaron las actas, y etcétera, y lo que yo voy a encontrar dentro del trabajo, en otras palabras. Obviamente usted no va a poner la conclusión porque eso no es válido ahí, la conclusión está al final. Entonces ahí usted va a poner el resumen. Luego seguimos en los aspectos introductorios, usted va a poner el objetivo. Para hacer el objetivo es necesario que usted ponga algún verbo que se utilice en objetivos. Si usted busca en Google, le pueden aparecer varios verbos que usted puede utilizar. Por ejemplo, analizar, observar, investigar, revisar, etcétera. Entonces, usted pone ese verbo, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la inspección sanitaria? Sería observar, eso ya es un verbo un verbo de objetivo, ¿verdad? Usted puede buscar listas de verbos y utilizar uno. Observar las condiciones en que se encuentra la vivienda. Usted también puede poner, observar, analizar si la casa cumple con las condiciones correctas, etc. Usted puede cambiar el verbo, el contexto, como usted considere. Entonces, la justificación es el por qué. Entonces, un ejemplo, el por qué usted está haciendo esa inspección sanitaria. No, obviamente no me van a poner porque la profesora me lo dijo, que es un trabajo, etc. Entonces, justificación sería, por ejemplo, es necesario verificar si la vivienda cumple con los requerimientos
mínimos necesarios para tener una vida digna. Podemos poner, o sea, que en sí es porque usted lo hace. También puede agregar una parte que, o sea, que tenga que ver con el asunto de estudio. O sea, esto es una práctica o para comprobar o poder, digamos, comprobar los aprendizajes que sobre cómo verificar si cumplen con las características de una vivienda digna, etcétera. Porque ya nosotros en las tareas anteriores nosotros hemos hablado de la vivienda digna, qué cosas tiene que tener una vivienda digna, etcétera. Entonces, sobre los costos de una vivienda digna, nosotros ya hemos hablado en la parte de los asentamientos en guías anteriores al trabajo final en el RA 8.1. Entonces, esta partecita es bastante corta. Luego tenemos la parte del contexto. Entonces, el contexto simplemente, aquí yo no se especifica que cada cosa quiere. Entonces, en el contexto usted debe escribir el área donde se selecciona la estructura a inspeccionar. Usted tiene que decir, por ejemplo, si se elige un residencial, este residencial queda en tal lugar, esto y que aquello, queda en una zona rural, etcétera. Describir el lugar donde está la casa o la vivienda a inspeccionar. Dígase el paisaje que la rodea, las problemáticas que tiene ese lugar, por ejemplo, que la calle está dañada, que no hay luz 24/7, que llegue el agua una vez a la semana, etcétera. La descripción socioeconómica, qué tipo de personas viven ahí, viven personas pobres, adineradas, clase media. Etcétera. Entonces eso es lo que va dentro de la parte de la primera parte que me explique en el contexto. Es simplemente hablar de las cosas que están alrededor de la casa, de la vivienda y que digamos atribuyen a sus características. Entonces, luego vamos a colocar la ubicación exacta de la estructura, vamos a decir la dirección exacta de la vivienda. En la parte de arriba estamos describiendo lo que está alrededor de la vivienda. Luego vamos a decir dónde exactamente queda la vivienda y luego usted va a poner una imagen de Google Maps de donde queda la vivienda, va a poner una que otra imagen exterior de la vivienda, etcétera. Entonces ahí en esa parte después de la ubicación usted va a poner una que otra imagen de esa vivienda. Luego, ya ahí terminamos con el contexto y vamos con la parte del desarrollo. Esta parte del desarrollo simplemente usted la tiene que copiar y pegar. Exactamente así como está en el ejemplo, así usted la tiene que poner en el trabajo, que es la parte metodológica. Luego entonces nosotros vamos a tener las conclusiones y en las conclusiones vamos a ver, analizar los resultados y vamos a dar unas conclusiones generales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a esta casa a hacer una inspección sanitaria y vamos a utilizar dos instrumentos. Entonces nos vamos a aquí, ¿verdad? A la práctica y vamos a ver que los dos instrumentos para recolectar la información son un formulario de inspección y una boleta censal. En la boleta censal nosotros vamos a ver características, si es una casa independiente, si es un apartamento, y usted simplemente va a marcar la opción que corresponde. Las partes que están en negro no se van a llenar. De qué material está hecha las paredes de la vivienda, de qué material está hecho el techo, de qué está hecho el piso, si la vivienda tiene cocina, etcétera. Entonces aquí hay varias características. Si por ejemplo si la cocina es a gas, si hay energía eléctrica, si es el agua del acueducto, cuántos dormitorios, si tiene estos electrodomésticos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a ir marcando eso y con eso usted está recolectando información importante. Luego de esta, obviamente que esa es la característica de la vivienda en sí, usted va a llenar el acta de inspección, va a poner la ubicación, quién lo realizó y la fecha de realización. Y ahí usted va a ir marcando los aspectos que le van pidiendo. Un ejemplo, dice, la ropa de cama, lencería, cortinas, persianas se encuentran en buenas condiciones de aseo, limpieza, así como en buen estado. Entonces usted va a marcar el cuadrito de sí, si se encuentran en buen estado, y no si no se encuentran, si la afirmación es incorrecta. O sea, si se encuentran en buen estado, usted va a marcar sí, si no se encuentran en buen estado, no. Y así son la mayoría de preguntas. Un ejemplo, los baños de las habitaciones, el material es fácil limpieza, desinfección, se encuentra en buen estado y aseado. Entonces usted si cumple, coloca sí, si no cumple,
coloca no. Entonces así sucesivamente hay varias preguntas de ese tipo que cuentan con lo que se refiere a una inspección sanitaria. Entonces con eso, después que usted llene eso, es que usted va a sacar los resultados obtenidos. Es decir, usted va a hacer un resumen de lo que usted observó en la casa diciendo los puntos más importantes. Puede decir cosas buenas como cosas malas. Puede decir que la casa estaba en buenas condiciones, estaba muy limpia, etcétera, etcétera. También puede decir cosas malas, por ejemplo, en la cocina nosotros encontramos insectos, cucarachas o algo así. O el patio tenía, había unos charcos de agua en el patio, eso puede hacer que haya dengue o mosquitos u otros insectos, etcétera. Usted va a poner en los resultados las cosas más importantes que usted pueda destacar en la casa. Entonces también en la parte de la inspección sanitaria hay un recuadro así mismo donde dice observaciones y conclusiones generales. Entonces eso mismo usted va a hacer en ese espacio. Usted va a poner las características más importantes que usted observó en la casa, puede ser positivas como negativas, y la va a plantar aquí. Y esas mismas características usted lo va a poner en los resultados. Luego usted tiene las conclusiones y en las conclusiones usted le va a hacer algo más de vista personal. Usted va a colocar las cosas que usted aprendió haciendo el trabajo. En los resultados es lo que usted encontró y las cosas importantes de que usted encontró en la inspección, y en las conclusiones ya es algo personal que usted aprendió. Importante. Conclusiones, lo que usted aprendió, resultados, las cosas más importantes que usted observó en su inspección. Luego en los anexos usted va a colocar alguna que otra imagen de dentro de la casa cuando estaba haciendo la inspección, y va a agregar el acta de inspección y la boleta censal en la parte de anexos. Eso es lo que tiene que estar al final del trabajo. Imágenes de la inspección sanitaria, debe de estar también el acta censal que usted ya llenó, y debe estar la boleta censal que usted llenó dentro del trabajo que usted va a entregar en su folder grapado. Entonces, importante, lo puede hacer impreso o lo puede hacer escrito a mano, como le haga más cómodo, pero siguiendo los mismos lineamientos del prediseño. O sea, si usted me va a hacer un trabajo a mano o lo va a hacer a computadora, como sea, que sea con el mismo orden de las cosas. Puede cambiar la letra, puede cambiar el estilo, pero se le está pidiendo un orden a favor de poner las cosas según el orden que se le está pidiendo, porque le va a perder puntos. Entonces con esto más o menos concluyo sobre cómo usted va a realizar esa práctica final del RA 8.1. Si tiene alguna duda extra, debe esperar a que comience la recepción de trabajos en septiembre dentro de la nivelación.